Amén. ¿Empezamos? Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, jóvenes de la Iglesia Central Cuadrangular. Una noche más aquí en el culto online. Damos la bienvenida a cada uno de los presentes. Vamos a poner en manos del Señor esta noche y este culto virtual. Así que vamos a empezar con la oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias, glorificamos tu nombre, te alabamos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad y por el inmenso amor que tienes para con nosotros, de darnos un día más de vida, Señor, y permitirnos adorarte y glorificar tu nombre y aprender más de tu palabra. Gracias, Padre amado, por los jóvenes que se han conectado, por nuestros hermanos en la fe de la Iglesia Central Cuadrangular, asimismo de diferentes denominaciones, amigos que nos ven también, Señor, bendícelos y que puedas, pues, redarguir su corazón para que puedan conocerte a ti también, Señor. Bendice al predicador y a la directiva de jóvenes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar lectura bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, que es el mensaje o el texto bíblico del mensaje del día de hoy. Dice su palabra así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Desde ya conectándonos en la presencia del Señor para recibir toda la palabra de Él y adorarlo también con las alabanzas. Así que a continuación, pues el departamento del Ministerio de Alabanza, pues será llevándonos a la adoración. Damos paso al Ministerio de Alabanza para que nos lleve a la presencia de Dios con su ministración y adoración. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Vive en mí, Padre, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, Padre, quiero ser en tus manos, de gloria en gloria, te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquia
de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. No vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gracias a Dios por las alabanzas. Damos un gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por adorarlo, glorificar su nombre, ministrar la presencia de Él, lo más maravilloso, ¿no? Ahora vamos a dar inicio pues a lo más, al maná importante también, que es la palabra del Señor. Para esto anuncio también que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y también se va a anunciar pues a la persona que va a llevar el reto de Giselle, ¿no? Al final del culto o antes de la finalización de la prédica, pues vamos a disponer del nombre de la persona. Para esto invito a mi pastor Pablo Muñoz. Pastor Pablo, sea muy bienvenido. Un fuerte abrazo aquí a la distancia. Igualmente a su familia, que Dios la bendiga. Le damos el paso para que usted sea llevando pues esa palabra poderosa para cada uno de los jóvenes. Bienvenido, pastor. Amén. Gracias, Daniel. Saludos para ti, para tus padres y para todos los hermanos que conforman la Iglesia del Evangelio Cuadrangular Central, allá en la ciudad de Guayaquil. Gracias por los consejeros y por la directiva pues, que tuvieron en bien de invitarme estas 2 semanas para poder compartir de la palabra, aprovechando pues que estamos celebrando el mes de la Biblia. Amén. Y el tema que habíamos tratado, la primera parte de la semana pasada, tiene que ver con la utilidad de la palabra de Dios. Y decíamos que, entre otras cosas, como un pequeño resumen antes de entrar a la segunda parte, que la Biblia, siendo el libro inspirado por Dios, según las estadísticas, dicen que es el libro más vendido del mundo y no hay biblioteca alguna que no contenga un ejemplar de las Escrituras, aún hasta en las bibliotecas de los ateos, que se dicen que ellos que no creen en Dios, mas sin embargo ellos tienen una Biblia también en su biblioteca. Pero también se dice que siendo el libro más vendido, mas sin embargo es el libro menos leído, ¿sí? Y de ahí que la iglesia más que nada debe de entender la importancia que tiene la palabra para poder llevar o ayudarnos a desarrollar los planes, los propósitos de Dios. Por eso que el texto que se leyó hace un momento, en 2 de Timoteo, habla de un joven que fue criado desde pequeño, enseñado desde pequeño en las Sagradas Escrituras. Y el verso 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esto nos lleva a entender que Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que antes Él no nos haya enseñado. Por ejemplo, cuando Él nos dice que debemos de ser santos como Él es santo, es porque a través de la palabra Él nos enseña cómo hacerlo. Cuando Él dice que no pequemos, cuando Él dice que no mintamos, es porque a través de la palabra Él nos enseña. Por eso que el escritor dice aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil en la parte espiritual, en el sentido de que escuchamos en muchas predicaciones que como que la palabra está errada cuando se nos pide algo que humanamente no lo podemos realizar. Y queremos excusarnos y muchas veces decimos, entre otras cosas, bueno, es que somos humanos, es que mientras estemos en este cuerpo. Pero la palabra es clara, la palabra dice aquí que sirve para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre natural, ¿sí? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Que a la luz de la palabra, todo lo que Dios nos pide, amén, no hay un justificativo alguno. El único justificativo que podríamos tener para nosotros mismos es que no entendemos el propósito de Dios, que por lo tanto no lo podemos llevar a cabo porque no le hemos dado lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra es la que redarguye, la palabra es la que enseña, la palabra es la que corrige y la palabra es la que instruye en la justicia de Dios. Y también habíamos hablado del jinuj, el J-I-N-U-J, el jinuj o la educación en el hebreo. Decíamos que los niños desde que aprenden a hablar eran instruidos, pero especialmente la educación de esos niños estaba basada en la palabra, ¿sí? En la Torá, en la ley, en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Cuál era el propósito de esto? Tres cosas. Primero, transmitir el conocimiento de la ley escrita, transmitir el conocimiento de la ley oral en esos niños para que desde pequeños ellos empiecen a conocer y a darle lugar a la palabra de Dios y caminar en el temor que ésta trae al corazón de la persona, ¿sí? Y lo segundo era para fomentar la observación de los mandamientos y tercero para mostrar los valores morales y éticos del pueblo judío, ¿sí? Por eso acuérdense que a la semana anterior habíamos hablado que a todo niño era como darle el primer vaso de leche espiritual, como el primer pan espiritual. Eran 2 versículos que cada niño se los sabía de memoria en el momento que empezaban esta capacitación espiritual, esta preparación espiritual. La primera estaba en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, cuando dice: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que a través de la ley y de los mandamientos se les enseñaba a aquellos niños a conocer que Dios era uno solo, que no había otro Dios formado fuera de él, que él era único y por lo tanto merecía toda la atención de parte de ellos hacia aquel único y sabio Dios. Y el otro se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, en el versículo 4, dice, cuando le repetían, una ley nos mandó Moisés, hablando de que Dios había dado solamente una sola ley al pueblo a través de Moisés para que estos puedan guiarse de acuerdo a esa ley que contenía los propósitos, los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. Una ley nos mandó Moisés, la herencia de la congregación de Jacob. En otras palabras, una de las verdades que nos debe de quedar grabada en nuestros corazones es que la Biblia, por ser esa palabra inspirada de la boca de Dios, está exenta de errores. Nosotros nos equivocamos cuando le queremos cambiar ciertos términos o cuando queremos confrontarla, haciéndole ver que lo que nos está pidiendo no lo podemos hacer. No, la Biblia es la palabra de Dios porque salió de la boca de Dios y no tiene errores. Por lo tanto, hay que proclamarla como la verdad absoluta de Dios. Amén. Y otra que no hay ningún otro libro escrito sobre la faz de la tierra que sirva al hombre para enseñar los propósitos de Dios, para redarguirlo de pecado. Amén. Para corregirlo y para instruirlo en la justicia hasta formar un hombre cabal. ¿Sí? No hay otro libro, lo único, las Sagradas Escrituras. Amén. Y de ahí que vimos también algunos ejemplos,
cómo la palabra presenta, la Sagrada Escritura presenta la palabra revelada. Y vimos cómo el escritor a los Santiago, la carta a Santiago, en el capítulo 1, el verso 23 al 25, la presenta como un espejo, ¿verdad? ¿Por qué como un espejo? Porque su propósito es enseñarnos que la palabra de Dios refleja perfectamente la mente de Dios, amén, y la condición del hombre. O sea que a través de la palabra como un espejo, Dios nos muestra tal cual somos. Amén. Podemos justificarnos delante de los hombres, podemos justificarnos delante de cualquier cosa, pero cuando vamos a la palabra nos confronta y nos revela nuestra verdadera condición espiritual. Yo no sé si esa sea una de las razones por la cual la gente sabe que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, mas sin embargo no se la quiere leer porque tienen miedo, tienen miedo a que esa palabra revelada lo confronte y le muestre, amén, su condición espiritual. Mira, también habíamos dicho que el salmista en el Salmo 119, el verso 105, la presenta como una lámpara y su propósito es mostrarnos dónde estamos. Amén. Darnos la pauta, la manera, cómo nos guía y cómo nos alumbra. Amén. En el tiempo que estemos en esta vida terrenal para no caer, como dice la Escritura, en la tentación o en los lazos del cazador. Amén. Y entre otras cosas más, nos habla sobre el agua, la presenta como el agua, la presenta como la leche, la presenta como el pan, como el oro refinado, la presenta como la miel y otras cosas más. ¿Sí? Viendo todo eso, la primera parte que vimos la semana anterior, vimos que la Biblia, la utilidad que tiene, y lo primero que vimos es que la Biblia nos habla de la grandeza de Dios. Mucha gente ha tratado de minimizar la grandeza de Dios, el poder de Dios. Mas, sin embargo, la palabra, amén, revelada, nos muestra de esa grandeza. Si tú tienes tu Biblia ahí, yo quiero compartir brevemente contigo algo que le pasó a Job. Todos conocemos la historia de Job, pero pero luego dice que los 3 amigos de Job lo fueron a visitar y comenzaron a confrontarlo. Y entre otras cosas, minimizaron el poder que Dios tenía sobre todas las cosas, aún sobre la regeneración del hombre, ¿sí? Y uno de ellos le hace ver o le quería hacer entender o creer a Job que Dios no podía justificar al hombre, ¿sí? Y cuando vamos al capítulo 26, mira, entre otras cosas, Job no abre su corazón a esas mentiras, sino que más bien él comienza a proclamar la grandeza de Dios. Y dice el verso 7 en adelante del capítulo 26 del libro de Job, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuando tú lees la geografía antigua, dicen que los hombres pensaban que la tierra estaba sostenida, los griegos pensaban que la tierra estaba sostenida por un hombre grandote llamado Atlas, y que ese hombre con sus 2 manos estaba sosteniendo la tierra en medio del espacio para que la tierra no se caiga. Otros pensaban que la tierra estaba montada sobre un gran elefante, ¿sí? Y por eso es que la tierra no se caía, porque estaba sostenida por ese gran elefante. Mira, pero Job dice lo contrario. Dios habla de la grandeza de Dios, ¿sí? Él dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. El 11 dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, que aunque aquí vemos los propósitos de Dios en la palabra, mas sin embargo,
Dice Job que solamente son leves susurros lo que hemos oído de él, porque él es tan poderoso, él es único, él es majestuoso, que la mente del hombre, amén, no podría dar cabida a tanta sabiduría y grandeza que emana de ese Dios todopoderoso. Amén, hermano. Mira, entonces, y lo segundo que vemos aquí es que la palabra es útil para enseñar acerca de la perversidad del pecado. Por eso es importante que le demos lugar día a día a nuestro corazón, porque la palabra, como aquel espejo que dice Santiago, nos confronta y nos hace ver la realidad de nuestra condición espiritual. Amén. Y la palabra nos conduce a un arrepentimiento, amén, a un reconocimiento de nuestra condición espiritual, y buscamos por medio de ella que el Dios Todopoderoso nos perdone, nos redarguya, nos limpie y nos vuelva a levantar. Aleluya. Eso hace la palabra del Señor. Por eso que el salmista David, cuando pecó contra Jezabel, ¿sí?, dice que un día iba caminando con el profeta Natán y Dios lo confronta con la palabra a David. David pensaba que nadie lo había visto, que todo estaba oculto, cuando mandó a matar a Urías Eteo, al esposo de Jezabel, la mujer que él se allegó. Amén. Y dice las escrituras que luego de eso el profeta Natán, que es confrontado con la palabra de Dios a David, le dice, le pregunta, ¿qué tú crees que el hombre que hizo tal cosa merece? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y David dijo, el que hizo tal cosa merece morir. Mira, y dice que Natán le dijo, ese eres tú. O sea, el profeta usó la palabra para confrontarlo. Es que, hermano, la palabra es la que nos enseña acerca de la perversidad del pecado. El hombre nos impulsa o nos invita o nos quiere empujar a cometer lo malo. Amén. Pero la palabra nos revela que aquellas cosas no son del agrado de Dios y nos conducen a hacer aquellas cosas como hijos de Dios que somos, que le agradan al Padre que está allá en el reino de los cielos. Mira, es tremendo. Ahora, cuando vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 22, dice, aunque te laves con lejía, dice, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, en otras palabras, no importa en qué nos queremos excusar para actuar a nuestra manera o a la manera que el mundo nos está pidiendo. No importa, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Somos lo que somos y la palabra nos confronta. Amén. Por eso es que el profeta le dice al pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque así como la palabra nos confronta, la misma palabra nos conduce a buscar el perdón. Aleluya. Amén. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, en el verso 6, el profeta dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando de la justicia del hombre, hablando del hombre, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Amén. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amado joven, amado hermano, escucha bien esto, ¿sí? La importancia que tiene el estudiar, el leer, el estudiar, el darle lugar a los dichos de Dios que están escritos en su palabra en nuestro corazón. Nos confronta, nos hace ver nuestros errores, amén, nos corrige, nos ayuda a dejar a un lado, a cambiar de opinión sobre algunos aspectos de nuestra vida, sobre algunos actos de nuestra vida, amén, y nos santifica. Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. ¿Dónde aprendemos eso? En la palabra. La palabra nos hace ver. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Me dice, mas la paga del pecado es muerte. Pero la misma palabra, una vez que nos confronta, nos hace ver que si hay una puerta de escape,
Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde lo aprendemos todo eso? En la palabra. Entonces, podemos decir que la palabra también es útil para enseñar acerca de la perversidad del pecado, cómo el pecado engaña al hombre, cómo el pecado engaña al joven, cómo el pecado, después que ha engañado al hombre, trae destrucción espiritual. Amén. Y lo puede hasta conducir en un momento determinado hasta perder la salvación. Amén, hermano. Ahora, en tercer lugar, hermano, la palabra es útil para enseñar acerca de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sabe que muchos cristianos desconocen quién es Jesús? Solamente decimos, es nuestro Salvador. Ah, Jesús, el Hijo de María, Jesús nació para venir a morir por nuestro pecado. Pero cuando vamos a la carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, ahí la palabra inspirada por Dios y escrita por el apóstol Juan nos enseña en realidad quién es Jesús, dónde estuvo siempre Jesús. Amén. Y entre otras cosas importantes que debemos de tener muy en cuenta y conocer para que los sectarios, para que los religiosos, amén, no nos engañen con sus mentiras. Amén. Y dice que en el principio era el verbo, o sea, Jesús era el verbo. Dice que él estuvo desde el principio, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que para aquellos que nos quieren hacer creer que Jesús era un hombre natural, un profeta de Dios nada más, la Biblia nos enseña que Jesús es el Dios mismo que hizo los cielos y la tierra, que él siempre ha existido, que él estuvo desde la eternidad morando en el cielo, amén, y seguirá en la eternidad, pero que en un momento determinado, por causa de nuestra condición espiritual, amén, se hizo hombre, amén. Lo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, dice que no escatimó el ser hijo de Dios o el ser Dios mismo como cosa que aferrarse, amén. O sea que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. O sea, mira cómo la palabra nos enseña quién es realmente Jesús en nuestras vidas, amén. Por eso que la misma palabra nos dice que él no tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre del pacto o aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Porque Jesús no fue un hombre cualquiera. Jesús fue el mismo Dios que se encarnó, amén, en el vientre de María para venir a morir por nuestro pecado, para poder ser justificados delante del Padre y poder ser parte de lo que hoy somos, la familia del Dios que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, la palabra nos enseña lo profundo de la encarnación. Escucha bien esto, ¿sí? ¿Cómo Jesús se pudo encarnar en el vientre de una mujer? ¿Sí? La palabra, porque él era Dios. Si Jesús no hubiese sido Dios, no lo hubiera podido hacer. Amén. O sea, el discípulo amado Jesús, cuando vamos a la palabra, nos habla del misterio de la encarnación, ¿sí? Cuando que muchos desconocen de esto, mira, amén, hermano. Ahora, Jesús no solamente se presenta ya en el momento que él nace a través de María, no, Jesús como Dios mismo, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. En el Antiguo Testamento vemos algunas historias, algunos ejemplos importantes, cómo Jesús se manifestó en algunas cosas que sucedieron en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el arca de Noé. El arca es una representación de Jesús, ¿sí? En la oveja sacrificada, amén, era un prototipo de Jesús. En el tabernáculo mismo, en el maná del cielo, en el agua de la roca y entre otras cosas más. Mira que lo importante que tiene la palabra del Señor. Amén. Ahora, vamos a ver otra cosa también muy importante. Que
la Biblia dice, según el texto que leíamos al principio, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice que la Biblia es útil para redarguir. Ya vimos que nos enseña muchas cosas, nos enseña la grandeza de Dios, ¿verdad? Nos enseña la naturaleza de nuestro Salvador, ¿sí? Mira, pero ahora vamos a ver, dice que es útil también para corregir. Amén. Mira, ahora, ¿cómo corrige la palabra? En Santiago 1, el capítulo 23, al verso 25, dice que actúa como un espejo, ¿verdad? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tú conoces muy bien que la palabra bienaventurado es doblemente bendecido. Amén. Bendecido tras bendecido, doblemente bendecido. Dice, pero ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Ah? No son los que obvian la palabra, no son los que la leen simplemente, sino dice que el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, amén, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, este será bienaventurado. Entonces, ahora tú te puedes dar cuenta porque muchas veces tú no sientes la presencia o la bendición de Dios que está sobre ti. Tú te has puesto a pensar, estás leyendo la palabra, estás estudiando la palabra, estás permitiendo que esta palabra te ayude a corregir tus errores. ¿Ah? Estás permitiendo que la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad, amén, te está ayudando a perseverar en el llamado que Dios te ha hecho, en el propósito que Dios te ha presentado por medio de la palabra. ¿Ah? Mira, sabes una cosa, mi mamá siempre me decía, anda, peínate. Yo, no, mami, ya me peiné, porque a mí no me gustaba usar espejo para peinarme, sino que yo cogía, me ponía la mano así, y yo mismo me hacía la raya y me peinaba. Está mal peinado, anda, peínate, ándate al espejo. No, mamá, ándate al espejo. Y cuando yo iba al espejo, me daba cuenta que efectivamente estaba mal peinado. ¿Sabes una cosa? Ella me decía, el espejo no miente. Y es verdad, el espejo no miente. Y cuando la Biblia se presenta como un espejo sobre nosotros, ella no miente. Si nosotros estamos en mentira, ella nos dice que somos mentirosos. Si estamos en adulterio, nos muestra que estamos en adulterio. Si estamos alejados de Dios por causa de nuestro pecado, nos dice que Dios no nos escucha por causa de nuestra condición espiritual. Es como un espejo, amén, que nos ayuda a corregir nuestros errores. Tú ves cómo las mujeres, amén, que pasan a veces tiempo en el espejo y se ven hasta lo último, que si se ven un puntito negro que apenas se lo ve a kilómetros de distancia, ¿sí? Sin embargo, ellas se las alcanzan a ver y no salen del espejo hasta que con el polvo o con la base, qué sé yo, con lo que ellas usan, se cubran ese puntito, porque ese punto para ellos, amén, afea su rostro. Mira, ¿sí? ¿Ah? Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda no solamente a ver aquella imperfección que hay en nuestros corazones, sino que nos ayuda. El espejo natural nos muestra, nos cubrimos, nos vamos y nos olvidamos cómo estábamos, ¿verdad? Pero la palabra no. La palabra persiste, nos ayuda a corregir. Es decir, que no solamente nos muestra nuestras imperfecciones, sino que nos ayuda a corregirlas. Amén, hermano. Mira, ¿ah? Cada vez que la abrimos, nos indica cómo estamos internamente. Mira, su misión es revelarnos cuál
son las intenciones que hay en nuestro corazón. Porque nosotros pensamos muchas cosas. Yo tengo pensado ya mañana qué hacer en mi día. A las 9 de la mañana, el primer servicio, de ahí tengo que hacer tal cosa y tal cosa. A las 6 de la tarde, el segundo servicio. O sea, esas son. Pero yo no conozco lo que hay en el interior de mi corazón, las intenciones que tiene mi corazón para el día de mañana, tratar de evitar que yo haga alguna de las cosas que ya tengo establecidas dentro del orden de Dios. Pero la palabra me ayuda a corregir, amén, y nos ayuda también a mostrarnos como una máquina de rayos X, amén, todas las intenciones que hay en nuestro interior para no llevar a cabo el propósito de Dios. Aleluya. Mira, sí. Una de las historias más hermosas que yo veo en la palabra en cuanto a la revelación, la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, ¿sí? Ahí nos habla del rey Belsasar. El rey Belsasar era hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Y dice que hizo un gran banquete, ¿ya? Para 1000 de sus príncipes, para sus esposas, para sus concubinas. Pero él cometió un grave error. Había traído las copas sagradas del templo de Dios. Ellos cuando fueron a Judá, al reino del sur, ellos se trajeron todo eso del templo. Y este hombre, para hacer ese banquete, sacó aquellas cosas, esas copas sagradas que se encontraron un tiempo en el templo de Dios. Y dice la Biblia que él tuvo un sueño, ¿sí? Vio una mano que escribía sobre la pared y este hombre se turbó y lo llamó a Daniel. Y Daniel llega y lo confronta con la palabra de Dios y le dice, ¿sabes una cosa? Esta es la interpretación de tu sueño. Por cuanto hiciste eso, dice el Señor que fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Amén. Y le dice, y en tantos días, vea, como dice un pastor amigo, tuki lulu, vas a morir. La palabra lo confrontó. Mira, ¿sí? La palabra lo juzgó. La palabra de Dios nos muestra la cara de nuestras acciones. La palabra de Dios nos muestra cuando estamos pasando por alguna situación como consecuencia de nuestra fidelidad a Dios. La palabra de Dios nos enseña cuando estamos pasando por alguna situación como consecuencia de cierto grado de rebeldía que hay en nuestro corazón acerca de lo que Dios, por medio de ella, de la palabra escrita, nos está pidiendo que hagamos. La palabra de Dios, aleluya, nos enseña, amén, cuando viene una enfermedad por causa de la prueba o por causa del pecado. Amén. La palabra del Señor, aleluya, como dice, como decíamos hace un principio, nos corrige. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Nos ayuda a corregir. Amén, hermano. Por eso es importante que le demos lugar a la palabra de Dios. Amén. Cuando te acuestes, lo último que vayas a hacer, lee la palabra. Cuando te levantes en la mañana, lo primero que vayas a hacer, lee la palabra. Aleluya, porque ella va a corregir cada pensamiento, cada mirada, cada palabra, cada paso que des sobre la faz de la tierra. Si lo vas a dar mal, si vas a mirar mal, si vas a hablar mal, amén. Si vas a caminar por senderos equivocados, la palabra de Dios nos va a ayudar a volver al causal, ¿sí? De Dios. Amén, hermano. Es importante saber que la palabra, lo que la palabra de Dios nos dice, amén. Pero es mucho más importante obedecerla. Amén. Ahí está la bendición. ¿Sí? Ahí es donde seremos doblemente bendecidos, no solamente en el conocerla, sino cuando la obedecemos, aunque muchas veces no nos guste lo que Dios nos dice por medio de su palabra, pero cuando la obedecemos, aunque no nos guste al principio, pero va a terminar convirtiéndose en una bendición y seremos, como dice Santiago, doblemente bendecidos. Seremos bienaventurados. Aleluya. Amén. Aquel que escucha la palabra nada más, rápidamente la olvida.
solo aquel que actúa de acuerdo a la palabra será bienaventurado en lo que hace. Amén. Todo el que actúa según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es perfecta, es la perfecta ley, la ley de la libertad. Ahora, yo te quiero decir algo porque yo he escuchado mucho y en los jóvenes, amén, como que a veces cuando alguien habla acerca de una verdad escritural, una verdad bíblica, ¿sí? Y esa verdad nos confronta, ¿sí? Lo primero que a veces decimos, ese hermano, esa hermana es un legalista. Es que él es, bueno, cuántas cosas más. Déjame decirte, Santiago dice que la palabra es la perfecta ley, la de la libertad. Y no nos somete a las ataduras del legalismo, sino que más bien nos libera para que guardemos sus preceptos por obligación interna, por una necesidad interna que hay en nosotros de permanecer en santidad y vivir bajo la cobertura de la justicia de Dios. Amén. Pero eso sucede cuando no somos simples oidores, sino que nos convertimos en hacedores. Entonces ahí la palabra nos corrige. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Segundo, hermano, por eso es que la palabra actúa como una lámpara a nuestros pies. Cuando tú vas al Salmo 119, el versículo 105, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que, ¿sabe lo que nos está revelando aquí este verso? Mira, nos revela los múltiples aspectos de la palabra de Dios y muestra cuánto puede asistirnos en las circunstancias prácticas de la vida. Dice, lámpara. Mira, ningún versículo en particular aborda lo que está diciendo el salmista aquí de una manera más clara, donde compara la palabra como una lámpara que alumbra nuestro camino. ¿Sabe lo que significa eso? Eso tiene dos connotaciones importantes. Primero, lo que está diciendo el salmista y o Dios por medio del salmista es que la palabra dirige cada uno de nuestros pasos, habla de nuestros pies. Y segundo, nos brinda sabiduría a nuestros planes futuros, porque él dice, lámpara es a mis pies, ¿sí? Su palabra, y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra nos ilumina para caminar por el sendero de la bendición, por el sendero que Dios ha puesto. Por eso que el proverbista dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino que alumbra la palabra de Dios es el camino de vida, es el camino de bendición, es el camino de la prosperidad que Dios quiere traer sobre nosotros. Por eso dice que dirige cada uno de nuestros pasos, ¿ah? Y nos brinda sabiduría para los planes futuros que tenemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros somos iluminados por la palabra, todo plan que hemos hecho delante de la presencia de Dios, amén, y caminamos en obediencia a la palabra, esa palabra se convierta como una lumbrera que no va a permitir que el enemigo, que el mundo, que Satanás, ni que ninguna otra circunstancia, amén, nos desvíen, amén, del camino por donde Dios quiere llevarnos. Y esa misma palabra nos va a ayudar a que todos aquellos planes que Dios ha permitido en su perfecta voluntad que tengamos como una futura bendición, podamos llegar un día a coronarlo. Por eso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Ahora, Josué lo explica de otra manera. Mira, ya Josué vincula la aplicación regular de la palabra de Dios a la vida como el camino más seguro. Mira, es decir que cuando el hombre permite que la palabra de Dios lo guíe, si hay algo que no podemos cambiar es
que el camino por donde la palabra lo va a llevar es camino seguro, es camino de bendición, es camino, aleluya, de santidad, es camino de justicia divina. Amén, hermano. Y habla de cómo ese camino seguro, por causa de haberle dado lugar a la palabra en su corazón, traerá sobre él éxito y espiritual y prosperidad económica. Pastor, ¿dónde dice eso? Josué 1:8. Si tú tienes tu Biblia, no lo leas de memoria. Tómate unos segunditos, coge la palabra y ábrela. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero mira lo que dice luego. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Yo te pregunto, ¿tú estás leyendo la palabra, pero estás, número uno, guardando la palabra en tu corazón? ¿Estás haciendo conforme a todo lo que en ella está escrito? ¿Te estás sometiendo a todo? Porque déjame decirte que a veces nosotros tenemos un espíritu humanista y queremos cambiar ciertos principios bíblicos, ¿sí? Dice, no, esto me parece bien, esto voy a escoger, esto voy a hacer. No, y acá no, me parece que el que escribió eso, no, esa es una mala interpretación. No. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No está hablando que tú tienes que estar leyendo las 24 horas la Biblia, sino que la palabra siempre va a estar en tu mente y en tu corazón. Amén. Cuando vayas a hacer lo bueno, la palabra te va, aleluya, te va a bendecir, ¿sí? Como dijo alguien por ahí, te va a felicitar, ¿sí? Cuando hagas lo malo, la palabra te va a jalar la oreja. Sí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Número uno, para que guardes. Y número dos, para que hagas conforme a todo. No importa que no te guste lo que Dios te está pidiendo, pero él dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, cuando cumplimos eso, ahí viene el principio que habíamos hablado hace un momento atrás de lo que significa el versículo 105 del Salmo 119. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, cuando te metas a un negocio, ese negocio no va a fracasar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás guardando y haces conforme a todo lo que en la palabra de Dios está escrito para tu vida. Amén. Cuando estás estudiando, amén, tus estudios no van a fracasar. ¿Por qué? Porque tú guardas y haces todo conforme a todo lo que está escrito en ella para tu vida. Amén. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Entonces, la palabra te va a ayudar incluso a saber escoger correctamente al chico o la chica que va un día no muy lejano, si la voluntad de Dios así lo permite, será tu pareja, tu esposo, tu esposa, el chico o la chica que va a formar tu hogar, amén, en las cuales Dios te va a dar esa herencia que son los hijos aquí en la tierra, amén. Todo te saldrá bien. El diablo querrá destruir tu trabajo, el diablo querrá destruir tus planes, tus propósitos. El diablo querrá destruir tus estudios, el diablo querrá destruir tu relación conyugal, el diablo querrá destruir tu empresa, lo que sea. Pero dice la palabra bien claro, para que guardes y hagas. Cuando tú guardas y haces conforme a todo lo que en él está escrito, entonces la palabra mismo se cumplirá en ti y Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya.
todo te saldrá bien. Quiero terminar con esto. Para tener éxito en la vida, amado joven, el éxito no está en alcanzar una profesión, un título profesional. Ese es un logro. ¿Sí? Y gloria a Dios por aquellos que lo logran. Por ejemplo, aquí en mi hogar todos son profesionales, menos yo. Yo me he dedicado ya hace 42 años a la palabra desde que sentí el llamado. Por ejemplo, mi hija es arquitecta, mi otro hijo es licenciado en control de calidad en la Facultad de Química, ahí estudió. Mi otro hijo es psicólogo y el próximo año ya se gradúa también de teólogo bíblico en la Universidad de Bogotá. ¿Sí? Mira, mi esposa es licenciada en educación media. Pero déjame decirte una cosa, eso no te asegura el éxito. Gloria a Dios, es una bendición. Sí. Pero cuando tú sigues los consejos de Dios, el consejo que nos da por medio de la palabra, cuando tú sigues los consejos que Dios le dio a Josué, es posible que no triunfemos según las normas del mundo. Pero cuando nos sometemos a la palabra, si hay algo seguro es que aunque no triunfemos de acuerdo a las normas del mundo, pero triunfaremos ante los ojos de Dios, porque la opinión de Dios es eterna, dura para siempre. Aleluya. Dale lugar a la palabra. A mí me da mucha tristeza que hay personas que cogen la Biblia, cristianos, y hasta líderes que cogen la Biblia solamente en el momento que van a ir a la iglesia y le pasan un trapito y todo eso para limpiarla del polvo que le cae en el transcurso de los días. No, la palabra es para leerla todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Deja que la palabra de Dios te enseñe los principios de Dios. Para redarguir, deja que la palabra de Dios te ayude a redarguir tu vida de pecado. Para corregir, deja que la palabra de Dios te ayude a corregir todas aquellas cosas que hoy estás haciendo mal delante de los ojos de Dios. Para instruir en justicia, deja que la palabra de Dios te ayude a que tú puedas ser instruido en la justicia y en la santidad de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Deja que la palabra, amén, haga su trabajo de perfección en ti. Porque si Dios dice que debemos de ser perfectos como Él es, si Él dice que debemos de ser santos como Él es porque la palabra que Él nos ha revelado, amén, nos ayuda para poder cumplir aquello que Dios nos está pidiendo. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Amado joven, permite que la palabra, amén, sea lo más importante que puedas tener en tu vida. Yo quiero contarte este testimonio en 2 minutos y doy paso a la hermana que está dirigiendo. La semana pasada, te lo dije brevemente, yo era una persona cerrada de mente. Yo, por causa de que no tenía a Cristo, terminé 5º año y no estudié más, pero sabe que yo fui un estudiante de media tabla para abajo. Mi promedio era 14.5, 14.6 en los primeros 5 años. Cuando vine a los pies del Señor, retomé mis estudios. Y sabes una cosa, la primera noche que me quedé estudiando, era una pregunta de media página, me quedé 3 horas y no me entró nada. Entonces comencé a orar y dejé ese libro ahí a un lado
Y comencé a estudiar la palabra y me puse como 1 hora y media a estudiar la palabra. Y después que estudié la palabra, se me había quitado el sueño y yo dije, voy a ver si le paso una última repasada, a ver si que me entra eso. Y cuando solamente yo leí la pregunta y la contestación, eso se quedó grabado en mi mente y en mi interior. Y desde ahí en adelante, todas las noches antes de estudiar, lo primero que hacía era que le daba lugar a la palabra de Dios, que la palabra me enseñe qué es lo que Dios está demandando de mí, que la palabra me redarguya, amén, que la palabra me corrija, que la palabra me instruya en la justicia de Dios primero, amén. Y luego comenzaba a estudiar y mira, y se me hizo tan fácil, que cuando estuve en 6º año, de las 17 materias que me dieron, solamente me presenté a dar examen final una, que era inglés, pero los demás fui exonerado en todo. ¿De dónde salió eso? La palabra de Dios me dio la sabiduría. Por eso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cómo aprendemos a tener temor a Dios? Por medio de la palabra. La palabra de Dios nos enseña a ser temeroso delante de Dios. Joven, Cristo te ama, Cristo tiene un propósito de bendición para tu vida, pero no te olvides que esos propósitos de Dios para ti están escritos en la palabra de Él. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con este grupo de jóvenes de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular de allá en la ciudad de Guayaquil, Señor, la utilidad, la importancia de tu palabra. Yo te quiero pedir que tú derrames sobre ellos una bendición especial. Señor, ellos son importantes para ti. Tú tienes propósitos de bendición para ellos. Muchos de ellos desconocen de ese propósito de bendición porque, Señor, no escudriñan la palabra, no leen la Biblia, Señor. Pero yo te pido que tú los ayudes y que ellos entiendan que tus planes, tus propósitos que tú estableciste para sus vidas desde antes de la fundación del mundo están escritas en tu palabra, Señor. Que ellos entiendan que ahí en la palabra está todo lo que tú quieres que ellos sean y hagan para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oh, ayúdalo, Señor, ayúdalo. Que tus propósitos, Señor, se cumplan en cada uno de ellos. Que tus propósitos aquí en la tierra y que tus propósitos eternos también se cumplan como consecuencia de haber obedecido los propósitos terrenales. En el nombre de Jesús. Yo te pido que tú bendigas a la directiva, que tú bendigas, Señor, a su pastor, que tú bendigas, Dios amado, a sus consejeros, para que cada uno de ellos, Señor, que tú le des cada día más temor y sabiduría de lo alto para saber guiar por el camino de la perfección. Aleluya, conforme lo dice tu palabra, a cada joven que tú has puesto en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y una vez más, gracias, Daniel, gracias a la directiva, gracias a Pepe, a Verónica, por la oportunidad y por sobre todo, gracias también al pastor Erasmo, que me dio la oportunidad, pues, a través de ustedes, poder compartir esta palabra. Amén. Abrazos para todos. Amén, pastor. Que el Señor lo siga bendiciendo. Gracias por la palabra que nos impartió. Y tenemos preguntas. Estamos en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Que hay algunas preguntas, pastor. Entonces, que Dios le dé sabiduría para responder cada una de ellas. La primera pregunta dice, ¿es normal que cuando estemos leyendo la palabra de Dios vengan pensamientos malos u otras ideas justo cuando estamos leyendo la palabra? Y así uno se distrae y así mismo cuando estás orando. ¿Eso es normal? Humanamente sí. Acuérdate de que nosotros estamos todavía viviendo en una naturaleza caída, ¿sí? Lo nuevo en nosotros es el espíritu, ¿sí? Pero nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo de pecado. Y la Biblia dice que Satanás siempre se va a levantar contra todo principio de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y comenzamos a leer,
lo primero que Satanás trata es de querer confundirnos, trayendo pensamientos, ¿sí? Hay que ver que Satanás no tiene poder para entrar a nuestro corazón, ¿sí? Él puede extraer susurros a nuestra mente para tratar de distraernos, ¿sí? Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, a veces nosotros lo usamos solamente y dice, ese será salvo. No, hay que perseverar en todo. Por ejemplo, a veces cuando vamos a orar, tú te das cuenta que se nos vienen tantas cosas y perece, no queremos. Entonces alguien dijo por ahí, arrodíllate y no te levantes. No importa que te dé sueño, no importa lo que venga sobre tu mente. Ora, 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 hasta que venzas lo que el enemigo trae sobre ti. Amén. Lo bueno es que Satanás no puede entrar a nuestro corazón. Por eso que él trata de distraer nuestra mente. Amén. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Si nosotros perseveramos, amén, vamos a recibir la bendición de la palabra. Amén, pastor. La siguiente pregunta nos dicen, ¿cuántos capítulos de la Biblia debe leer al día un hijo de Dios? Bueno, no hay yo personalmente no creo que haya determinado capítulo, ¿no? Porque imagínate cuando tú lees una porción de la Biblia, ¿sí? Porque no, el hecho no es solamente leer, ¿ya? Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué es escudriñar? La palabra escudriñar tiene que ver, es una palabra griega que tiene que ver con el escarbar. Y se utilizaba mucho en la Grecia antigua de aquellos pescadores que se echaban a las profundidades del mar a recoger las conchas que había en las piedras preciosas. Entonces, ellos llegaban, ellos se sumergían y llegaban a la superficie interna del mar. Ellos se encontraban con muchas conchas ahí encima, pero ellos no cogían esas conchas porque sabían que esas conchas no tenían las perlas preciosas y valiosas que ellos estaban buscando. Entonces, ¿qué hacían ellos? Yo no sé cómo lo hacían, Daniel, no me pregunten si usaban pala, si usaban con las manos, pero lo que sí dice es que escarbaban debajo del mar, ¿sí? Y ellos buscaban esas conchas que estaban metidas abajo, ¿sí? Las escarbaban y las cogían. Ellos sabían que esas conchas que estaban no en la superficie, sino enterradas, eran las que tenían las piedras, las perlas preciosas de gran valor. Entonces, la Biblia, Dios nos manda a escudriñar, ¿sí? Entonces, cuando tú escudriñas las escrituras, tú puedes coger una pequeña parte de la Biblia y tú te puedes quedar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te guíe, ¿sí? Pero lo que sí que es importante darle lugar a la palabra. El tiempo en la relación íntima que el hombre tenga con Dios, Dios por medio de su Espíritu Santo determinará qué tiempo tendrá al creyente estudiando o leyendo la palabra. Amén, pastor. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿vivir bajo la santidad nos hace ser un cristiano legalista? Si para el mundo esa es la palabra que la usan, sí. Porque mira, el legalismo en sí no es malo. No. ¿Qué es el ser legalismo? Ser legal. ¿Qué es el ser legal? El cumplir las disposiciones que se nos pide al pie de la letra, ¿sí? Sino que la gente malinterpreta o malusa, ¿sí? El término legal y le pone legalismo. La palabra legalismo es un término humanista para hacernos ver que no debemos de ser tan, como dice, tan duro con la palabra. Pero la misma palabra nos lleva a eso. Por ejemplo, la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando vamos al libro de los Gálatas y al libro de Apocalipsis, Pablo y en la escritura del Apocalipsis dice, sepa pues que ni los afeminados, ni los que se acuestan con los hombres que se acuestan con los hombres, y esto, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas y dice, entrarán al reino de los cielos. Entonces, decirle a alguien que no haga lo malo no es un legalismo, es algo legal, algo bíblico, algo que proviene de Dios y que si queremos ser parte de la bendición de Dios aquí en la tierra y en la eternidad,
debemos de someternos a eso legal que Dios nos está pidiendo. Sin santidad, nadie le verá. Amén. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos, como cristianos, juzgar con justo juicio, como dice en Juan 7:24? ¿Y por qué considera usted que hay otros pasajes bíblicos en donde dice que no juzguemos para no ser juzgados, como en Lucas 6:37 o en Mateo 7:1? Yo creo que lo primero que hay que ver es el contexto bíblico. Cuando dice lo uno, ¿a quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Cuando dice lo otro, ¿por qué lo dice? Porque también la Biblia dice que el espiritual lo juzga todo y no es juzgado de nadie. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué está hablando? Nosotros como siervos de Dios, cuando hablo siervos, no estoy hablando como pastores, estoy hablando como cristianos, porque todos somos siervos de Dios, ¿sí? Desde el hermanito que recién empieza, todo, ¿sí? La Biblia dice que sin santidad nadie verá. Ahora, cuando vamos al libro de Ezequiel, creo que dice, sepa pues que el que saque del error a su hermano, dice, cubrirá multitud de pecados y salvará un alma de muerte a vida. Pero también dice que el que calla, en otras palabras, cuando tú ves a tu hermano, por ejemplo, pecar, ¿sí? Y tú sabes que él está haciendo lo malo delante de Dios, y tú sabes que si Cristo viene o él en ese momento se muere, se va al infierno, y tú callas, ¿por qué? Porque hay una mala interpretación del contexto bíblico. Ay, que yo no puedo juzgar a los demás, ¿ya? Y si la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿ah? O sea que Dios actúa por medio de nosotros. Cuando tú vas a 2 Corintios capítulo 5, verso 20, dice que somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliense con Dios. O sea, nosotros somos la voz de Dios. La iglesia es la voz de Dios en la tierra. Pero no es la voz de Dios solamente hacia el impío. Es la voz de Dios también para cuando uno ve a un hermano hacer lo malo. Y dice, sepa pues el que saque del error a su hermano, salvará un alma de muerte a vida y cubrirá multitud de pecados. Pero también dice, si no le llamamos la atención y él muere en su pecado, ciertamente dice que él morirá por causa de su pecado, pero también esa sangre dice que será demandada por nosotros por cuanto callamos. Mira, o sea, el deber de la iglesia también es ayudar a confrontar cuando alguien está haciendo lo malo, claro, no de acuerdo a mi criterio, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Usando la palabra de Dios, confrontarlo por medio de la palabra y hacerle ver que él está haciendo lo malo delante de Dios, que él es un reo de muerte y que si Cristo viene o la muerte lo coge en ese momento, por causa de su pecado, él se va a ir al infierno. Entonces, mira, todas esas cosas también nos dan la razón de poder llamarle la atención a alguien cuando está mal. ¿Te das cuenta? Entonces, depende del contexto bíblico. Por eso te digo, cuando tú lees esas tres partes, esos tres versículos, tú te vas a dar cuenta que dos tienen una similitud, pero otros tienen un contexto bíblico diferente. Entonces, por ejemplo, si tú estás en adulterio, ¿cómo tú puedes llamarle la atención a otro que está en adulterio? Si tú eres un mentiroso, ¿cómo tú le puedes decir al otro que está también viviendo mentira, oye, no seas mentiroso cuando tus acciones te hacen ver delante de los demás que tú eres un mentiroso? O sea, tú no estás moralmente capacitado por Dios para llamar la atención. A eso se refiere, ¿sí? Pero sí, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, vivimos en la santidad y en la justicia de la palabra, somos llamados a corregir, a llamar la atención a aquel que está viviendo de una manera contraria a lo establecido por Dios. Amén, pastor. Pastor, tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la Biblia cristiana evangélica y la Biblia cristiana católica? No hay diferencia. De pronto, en la Biblia católica tú vas a ver que hay 7 libros, los llamados deuterocanónicos, que de acuerdo al concilio de los ancianos, que determinaba en aquel entonces la espiritualidad de la palabra, ellos determinaron que esos 7 libros no eran
inspirados por Dios. Por lo tanto, no fueron aceptados como parte del canon bíblico, ¿ya? Pero la Iglesia Católica luego los aceptó como parte del canon, ¿sí? Pero de ahí lo demás. Bien, ahora, yo te digo algo. Si bien es cierto que espiritualmente no pueden ayudar, pero algunos de esos libros históricamente son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos, ¿ya? Esa es la diferencia nada más, ¿ya? Pero ya te digo, de ahí tú lees Génesis, lees los mismos 67 libros que nosotros leemos y te vas a dar cuenta que está lo mismo, es lo mismo, no hay un cambio. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por las respuestas. Muchas respuestas contestadas han sido pues resueltas para los chicos, para los jóvenes que quedan esas dudas y a veces no sabemos cómo contestarlas nosotros mismos o se nos dificultan. Muchas gracias, pastor. Que sea bendiciéndole el Amén. Señor su vida continuamente y su ministerio cada día, ¿no? Amén. Abrazos para todos, ¿eh? Amén, pastor. Vamos a dar paso a nuestro líder juvenil, a nuestro líder Danilo, quien va a estar pues mencionando los cumpleañeros del mes y dando la promesa. Danilo, bienvenido. Muy buenas noches, amado joven. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias, amado pastor, por compartirnos esa palabra y edificar a los jóvenes con las preguntas que usted ha mencionado. Bueno, estamos en el segmento de cumpleañeros, ¿verdad? En este mes de septiembre hay muchos cumpleañeros en este día. Queremos felicitar, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, bendiga su ministerio y que sigan adelante en los caminos del Señor. En esta noche quiero compartir un texto bíblico que lo encontramos en Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, para todos esos cumpleaños de este mes de septiembre. Dice así el Señor en su palabra. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegará. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Esa es la palabra para esta noche, para todos los cumpleañeros en este mes de septiembre. Voy a orar por cada uno de los jóvenes. Padre Celestial, en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios, sé tú bendiciendo, Espíritu Santo de Dios, a todos los jóvenes, Dios mío, que en este mes de septiembre están cumpliendo un año más de vida en tus caminos, Señor. Dales cada día inteligencia, conocimiento, retentiva, sabiduría celestial, Dios mío, y la presencia del Santo Espíritu de Dios los bendiga en cada área de su vida, Señor, en el nombre de Jesús, y creyendo, Señor, que tú eres un Dios que está atento, Señor, y presto para bendecirnos, para prosperarnos y cada día llenarnos de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, bendito Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén y amén. Así que en este momento en pantalla podemos observar este mes de septiembre a los cumpleaños de parte de la directiva de jóvenes y de toda nuestra amada iglesia. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Feliz cumpleaños y que sigan adelante en los caminos del Señor. Contigo, seguimos contigo, hermano Daniel. Amén. Amén, Danilo. Felicitando a todos los jóvenes cumpleañeros del mes de septiembre. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente, ¿no? Les debemos el feliz cumpleaños, la canción, le debemos. Bueno, continuando con los anuncios de la semana. Los anuncios, como ustedes conocen, tenemos nuestros cultos online. Los días martes tenemos nuestro... Bueno, vamos al culto presencial primero, ¿no? Los cultos presenciales los sábados a las 4 de la tarde
los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles culto de oración a las 8:30 de la mañana, ¿no? Es importante el uso obligatorio de las mascarillas en estos cultos presenciales. Asimismo, pues, tomar las normas de seguridad, acceso restringido pues para los niños menores de 12 años, adultos mayores de 60 y mujeres embarazadas, ¿no? Igual nuestros hermanos que no pueden asistir por tener estas restricciones, pues ellos pueden verlo a través de nuestro Facebook vía online. Asimismo, tenemos los demás cultos, la escuela de liderazgo los días martes a las 8 de la noche a través de la herramienta de Zoom y a través del Facebook Live lo podemos ver, observar con el tema la adoración, el Antiguo Testamento, que es muy importante, pues si quiere seguir en el crecimiento espiritual, ¿no? Es importante que usted pueda seguir tomando esta escuela de liderazgo, no necesariamente tiene que servir dentro de la congregación, sino que en todo momento uno como cristiano es llamado al servicio. Asimismo, tenemos los días miércoles, culto de familia a las 8 de la noche, y este miércoles es el último miércoles del mes con el tema matrimonios conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, para toda la iglesia, la congregación en general, invitado a los cultos de familia para que vea cómo es un matrimonio conforme al corazón de Dios, ¿no? Y tome las respectivas correcciones en caso de ser necesario. Los días jueves y viernes, pues tenemos cultos retransmitidos que se hacen a través de online y nuestro servicio juvenil los días sábados a las 7 de la noche, ¿no? Todos los jóvenes de la Iglesia Central Cuadrangular conectados para instruirse, para adorar a nuestro Padre Celestial y recibir las bendiciones de Él, ¿no? Un saludo para todos los hermanos que se conectaron, los que no estuvieron en esta noche a través de la conexión. Igualmente, bendiciones para ellos, ¿no? Un saludo para Giancarlo, para Nayibi, para Débora, para Danilo, para Catherine, para Denise Ríos, Cristi Ríos y nuestros demás hermanos que se me pasan el saludo. Igualmente, una enorme bendición. Vamos a orar para ser despedidos, mis hermanos. Vamos a poner, la Sociedad de Cadetes. Se nos fue de alto ese anuncio, pero la Sociedad de Cadetes en este caso también tiene a través de la herramienta de Zoom, pueden los niños instruirse en la palabra del Señor. Entonces es importante que puedan conectarse y la escuela dominical, las clases virtuales con sus respectivos maestros para que puedan pues recibir también la herramienta de la palabra de Dios. Es importante. Pueden comunicarse al 237-4407 en caso de que no sepan cuál es su maestro o en caso de que cuál día están recibiendo las clases de escuela dominical. Muy bien, mis hermanos, ahora sí. En este caso, no sabría decir quién es la persona que va a llevar el reto la siguiente semana. Así que la persona que nos hizo acuerdo, Giancarlo Mite, nominado para el reto de Gisebe en todo caso, para que él nos ayude con ese reto. Muchas bendiciones, mis hermanos. Ahora sí vamos a orar para ser despedidos y seguir en el día a día con el Señor. Entonces oremos, mis hermanos. Padre, te alabamos, glorificamos tu nombre, la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la palabra que nos ha transmitido a través del pastor Pablo, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida y asimismo como las respuestas que han sido contestadas, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos honra y gloria y ayúdanos a seguir adelante como hijos tuyos. Ayúdanos a seguir buscando más de tu presencia a través de la palabra y de la oración en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, jóvenes. Bendiciones.